Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de trastornos psicóticos y esquizofrenia. Los integrantes son Ramos Guevara Tiffany, Lisa Serrano Elizabeth, Pérez Facundo Lucía Abigail, Cueva Santos Lice Noemí, quienes habla de Pérez Alicia Milagros, Martínez García Johanny Jocelyn, Rojas Bravo La Hortensia. Bien, antes de abordar el tema, vamos a explicar qué son los trastornos psicóticos. ¿Sí? Estos se caracterizan por tener una desconexión o distorsión de la realidad generada en la mente del individuo, que a menudo no concuerdan con la realidad que todos podemos percibir. Am, Esto se manifiesta durante el periodo de transición de la vida infante a la vida adulta. A continuación, mi compañero va a explicar los síntomas de los trastornos psicóticos. Bien, en cuanto a los síntomas de los trastornos psicóticos, tenemos las alucinaciones. Estos vienen a ser experiencias sensoriales que se producen en ausencia de de un estímulo real externo. Aquí el individuo las percibe como vividas y claras, con la fuerza de una percepción normal. También pueden darse en otras, las modalidades sensoriales, pero las más comunes y aún más en la adolescencia. Es ahí donde son las alucinaciones también que nos dicen en cuanto a las auditivas también, ¿no? Tenemos ideas delirantes en cuanto a los delirios, ¿no? Estos son creencias fijas y erróneas que la persona experimenta como ciertas inescrutables, incluso cuando hay pruebas en contra. También tenemos al desorganizador del pensamiento. Esto viene a ser un síntoma que puede afectar el pensamiento o el comportamiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de trastornos psicóticos. Eh, Entre ellos tenemos las psicosis idiopáticas. Estas se representan de forma espontánea y sin una causa conocida. Y el trastorno delirante, que se caracteriza por la presencia de delirios como núcleo de la enfermedad. Bien, tenemos el trastorno psicótico breve, ¿no? Este consiste en la aparición de ideas delirantes, alucinaciones u otros síntomas, ¿no? Psicóticos que duran al menos un día, pero menos de un mes, ¿no? Con retorno final a la funcionalidad normal previa a la enfermedad. Es decir, la duración de los síntomas debe ser mayor a un día, pero no excede, pues, ¿no? A un mes. Bien. El trastorno psicótico breve es frecuente, ya que dentro de ellos tenemos a las personalidades paranoide, histriónica, narcisista, esquizotípica y fronteriza, ¿no? Estas son algunos tipos de trastornos de personalidad previos, así como también ciertas enfermedades, ¿no? Los pacientes con este tipo de trastorno, al menos con un mes de duración que tengan este tipo de enfermedad, presentan ideas delirantes, alucinaciones, el habla desorganizada y la conducta francamente desorganizada, ¿no? O catatónica, no se puede decir. Este tipo de trastorno no se puede diagnosticar si hay
un trastorno psicótico de estado del ánimo, es decir, o un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Como la esquizofrenia también, o un trastorno físico, o a una reacción adversa por algún fármaco, ya sea terapéutico o recreativo, que explique mejor los síntomas. Bien, para diferenciar entre un trastorno psicótico breve y una esquizofrenia en un paciente que no tiene ningún síntoma psicótico previo, hay que basarse en la duración de los síntomas, ¿no? Si es mayor a un mes, ya el paciente no cumple con los criterios diagnósticos necesarios de un trastorno psicótico breve. Bien, siguiente diapositiva. También tenemos a la esquizofrenia, como ya lo comentaba, se caracteriza por la presencia de al menos uno de los síntomas psicóticos, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, continuando con los tipos de trastornos psicóticos, aquí tenemos el trastorno esquizofreniforme. Este tipo de trastorno se parece mucho al trastorno esquizofrénico, ya que los síntomas son muy parecidos, que son los delirios, alucinaciones, pensamientos y un lenguaje desorganizado. La principal diferencia de estos dos tipos de trastornos va a ser en el tiempo de duración, ya que el trastorno esquizofreniforme dura poco más de un mes, ¿no? Ese tipo también, como lo acabo de mencionar, tienen mucho parecido con las causas o con los síntomas que cada paciente lo manifiesta. En cuanto al trastorno esquizoafectivo, este tipo de trastorno se va a caracterizar básicamente porque aquí va a predominar un tipo de trastorno afectivo y esquizofrénico. Ambos trastornos predominan en este tipo, pero ninguno se va a evidenciar de manera más concreta. Por eso es que lleva este nombre, trastorno esquizoafectivo. Ya, ahí tenemos otros tipos de psicosis. Tenemos la psicosis debido a una condición médica. Nos habla sobre algunos trastornos médicos como la epilepsia, los accidentes cardiovasculares o enfermedades neurodegenerativas, como las demencias. En las psicosis tóxicas son aquellas, más que todo, en trastornos psicosis que se desarrollan debido al consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Que más que todo es el consumo de drogas o alcohol. O bien sabemos que la abstinencia repentina tras el consumo de prolongado puede provocar más que todo la aparición de síntomas psicóticos. En algunos casos, los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer en los efectos de la droga, ¿no? Mientras que en los otros, la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo, ¿no? Ya. En tratamiento, tenemos en lo que es psicológico, tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Algunos jóvenes encuentran que la terapia cognitivo-conductual les es útil comprender y para manejar sus síntomas. Por ejemplo, los objetivos de la terapia cognitivo-conductual varían dependiendo de los síntomas que se requieren tratar, pero en lo general incluyen estrategias de afrontamiento de diferentes experiencias psicóticas y manejo del estado de ánimo muy bajo, ¿no? Es más eficaz abordar los síntomas psicóticos en la fase de recuperación que en la fase aguda. En la enfermedad, la terapia conductual también es útil para controlar los síntomas residuales, tales como las alucinaciones que persisten a pesar del tratamiento antipsicótico. Las estrategias incluyen explorar y enfrentar a las ideas delirantes, encontrar estrategias de afrontamiento afectivas para
para minimizar el impacto de las alucinaciones, ¿no? Manejo de los sentimientos y la desesperanza y bajo de estado de ánimo, utilizando técnicas similares a la utilización en la técnica terapia cognitivo-conductual para la depresión. Esto también requiere trabajo con la propia familia, ¿no? Además de proporcionar apoyo o trabajar desde el comienzo con las familias, que implica un enfoque psicoeducativo, ¿no? Proporcionando información sobre las enfermedades y cómo ésta la afecta en los pensamientos y comportamientos. Las habilidades para resolver problemas y las estrategias de comunicación ayudan a los familiares a enfrentar las situaciones difíciles y a reducir su angustia en el hogar, ¿no? Esto reduce el riesgo de recaída, así como también previene el alejamiento de la familia, ¿no? Y tenemos en lo que es farmacológico. En esto tenemos, si se presenta una perturbación grave o existe peligro inmune, puede ser necesaria la sedación de emergencia. Se refiere a la medicación oral de acción rápida como la Sarepam de 1 miligramo o 2 miligramos, ¿no? También tenemos las tabletas orales, las dispersales se aborden rápidamente y se disuelven para así darles en su boca por lo más difícil de escupir, ya sea que el paciente es importante utilizar ese método de la sedación también no curativo posible, no solo para respetar los derechos del joven, sino también porque la primera experiencia de tratamiento puede ser muy aversiva, ¿no? Y hacer la diferencia. Gracias.